Buenas noches, buenas noches. Vamos a tener el servicio de oración y para comenzar vamos a orar. Primero para comenzar, oremos. Dios Padre Celestial, le damos muchas gracias en esta noche. Por medio de esta plataforma nos permite compartir la palabra y usted permita que muchas personas puedan conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que podamos llevar la vida de fe, viendo cómo el Señor trabaja y se manifiesta en la vida de nosotros. Le pido para que usted bendiga nuestra iglesia, también a nuestros hermanos, y que puedan ver grandemente la mano y la obra de Dios en sus vidas, mientras caminamos con Jesucristo, aunque sí pasamos por tribulaciones y situaciones difíciles. Dios camina con nosotros, Dios nos ayuda, Dios nos respalda y también nos guarda, y es también quien dirige todo nuestro camino. Por eso estamos muy agradecidos con nuestro Señor Jesucristo, quien nos guarda y nos cuida en todo nuestro andar. Usted permítanos en esta noche ser bendecidos por medio de la palabra y queremos encomendarle todas estas cosas en las manos suyas, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta noche podemos estar transmitiendo la palabra por medio de esta plataforma para que los que estén navegando puedan escuchar la palabra de Dios, este servicio de oración que tenemos todos los miércoles a las 7 de la noche. Les invitamos a conectarse y si es de la zona de Cartago, poder acompañarnos acá en Dulce Nombre. Vamos a estar compartiendo la palabra en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta palabra es un verso muy interesante. Aquí la palabra dice que el Señor nos da su promesa en distintos asuntos, ya sea la familia, ya sea la salud, ya sea el trabajo, ya sea también los estudios, o incluso algún sueño o alguna meta que alguno pueda tener. Pero a nosotros no nos gusta esperar mucho tiempo. Si nosotros oramos a Dios o nosotros pedimos a Dios, quisiéramos que se cumpla lo más rápido posible, casi que orando y recibiendo la contestación. Usualmente, cuando uno ora a Dios encomendando alguna situación o algún camino, no nos gusta esperar mucho. Y cuando oramos, ya sea 2 semanas, un mes, 3 meses, algunos tal vez hasta algún año orando, pero cuando uno no siente o no una contestación rápida, uno quiere ya dejar de orar, dejar de buscar al Señor por tal cumplimiento de la promesa y comenzar a cumplirla por uno mismo. El Señor en el libro de San Lucas da una parábola. Esta parábola es de la viuda y el juez injusto. Entonces, esta viuda tenía un problema, pero donde ella vivía solo había este juez que le podía ayudar. Sin embargo, este juez era injusto. Entonces, ella le buscaba todos los días y él no le quería ayudar. Este juez ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Pero al inicio de esta parábola, Jesús dice la importancia o la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿En qué sentido? Orar es una necesidad, pero no es de vez en cuando, sino que es algo que se hace siempre, es necesario. Pero también dice no desmayar. ¿En qué sentido? A veces oramos, sí, pero cuando no vemos que se cumple rápido o cuando no vemos que se cumple como queremos, desmayamos, es decir, desertamos. Pero aquí la palabra de Dios dice que el versículo 9, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Y el inicio del versículo dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Es decir, para nosotros
para nuestro pensamiento, perspectiva o punto de vista, la promesa del Señor se tarda, es lenta en llegar, pero el Señor dice que no se tarda, es decir, Dios la cumple en el tiempo que Él ve más conveniente para nosotros, en el tiempo señalado por Él, no en el tiempo señalado por nosotros. Por eso el Señor dice que su promesa no se tarda, aunque algunos sí la tengan o la tengamos por tardanza, la promesa no se tarda. En el libro de Números, capítulo 16, aparece una persona llamada Coré, del pueblo de Israel. Coré tenía con él unos 250 seguidores también. Entonces, ellos estaban haciendo competencia contra su líder. Sus líderes eran Moisés y Aarón, pero él y sus seguidores hacían competencia. ¿Y por qué hacen la competencia con su líder? Primeramente, ¿cómo es que uno llega a competir con el líder? No me refiero a tratar de hacer mejor las cosas o a tratar de predicar mejor que el líder o orar mejor que el líder. No es este tipo de competencia. Por ejemplo, los líderes nos aconsejan, nos hacen recomendaciones para distintos ámbitos de nuestra vida, incluso en la vida de fe también, para que nuestra vida se dirija mucho mejor. Pero nosotros no siempre escuchamos el consejo de nuestro líder. Entonces, cuando no escuchamos el consejo, nosotros estamos siguiendo nuestro propio consejo. En lugar del consejo que recibimos, usamos el propio. Entonces, esa es la competencia, esa es la rivalidad con el líder. Nosotros no somos capaces de dirigirnos por nosotros mismos. Sin embargo, nos llega un pensamiento de que somos capaces de dirigir nuestra propia vida. Entonces, muchos cristianos ignoran el consejo o recomendación que el líder le da y toma su propio consejo. Entonces, con nuestros propios ojos, aquel líder se ve como una persona carente, se ve como una persona equivocada. Uno comienza a ver o a buscar los defectos y todo es con mirada de juicio. Entonces, cuando nosotros nos sentimos 100% correctos, que tenemos la razón, entonces, ¿hay Dios qué hace? El ser humano naturalmente busca siempre tener la razón. Algunos, aunque estén mal, siempre busca tener la razón igualmente. Pero el ser humano por naturaleza tiene esta costumbre, esta mala costumbre. Entonces alguna persona se pone necia con Dios. Quiere guardar su razón con Dios, contra su líder, contra su iglesia, prefiere guardar su razón. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios le deja. ¿En qué sitio dice? Bueno, usted quiere la razón, tome la razón. Tomando su razón, vaya a ver cómo le va. Es como cuando alguna persona está discutiendo con otra sobre cierto tema. Entonces, una persona está equivocada, sí, pero piensa que está en lo correcto y que tiene razón. Entonces, después de tanto discutir, la persona que se da cuenta que el otro compañero está mal, pero está bien necio, no quiere escuchar, no quiere corregir, finalmente le deja irse con su razón. Y al final, ¿qué pasa? Entonces, nosotros queremos llenar nuestro corazón de razón. Yo tengo la razón, mi esposa no. Yo tengo la razón, mis papás no. Yo tengo la razón, la iglesia no tiene la razón. Yo tengo la razón, mi líder no tiene la razón. Entonces, ¿Dios qué hace? Nos suelta. ¿Qué? A ver qué pasa, a ver qué nos sucede guardando nuestra propia razón. Entonces, en el libro de Números, capítulo 16, Coré era esta persona que, por decirlo de alguna manera, dirigía este golpe de estado contra Moisés y contra Aarón. Entonces, ¿con qué idea deja crecer ese corazón dentro suyo? Esos pensamientos malos y ese orgullo. Esto no era la primera vez que pasaba, sino que en Israel antes también algunas personas se ponen a querer quemar incienso, aparte de los que Dios había escogido. Entonces dicen, ¿solo ustedes pueden quemar incienso? No, nosotros también. Y ofrecen incensario de la manera que no se ha de ser, tampoco ellos teniendo el linaje para hacerlo, y la llama los consume.
Pero aquí, en esta parte de Coré, el pueblo de Israel, Dios quería meterles rápido en la tierra prometida, no pasando mucho tiempo. Ellos también, de cierta manera, querían entrar pronto. Ellos no quieren quedarse tanto tiempo en el desierto. Pero Dios no pudo o no les permitió entrar a la tierra prometida y estuvieron andando 40 años en el desierto. Entonces ellos en apariencia y por descendencia son israelitas, hijos de Abraham, hijos de Isaac, hijos de Jacob. Sin embargo, aunque su linaje, su apariencia eran personas de Israel, como vivieron durante tanto tiempo como esclavos de Egipto, aunque su apariencia sí era israelita, ellos básicamente eran egipcios. Su gusto, su comida, su costumbre, todo era como de Egipto. Entonces, Dios quería quitar esa forma egipcia que ellos tenían para volver a ser el pueblo de Dios. Entonces, por eso cada vez que ellos tienen alguna dificultad en lo que van caminando, siempre quieren regresarse a Egipto. Algo les pasa, se vuelve a Egipto, que su corazón era como de una persona egipcia. Entonces ellos se quejan cuando reciben el maná. Por un ejemplo, Dios les alimentaba con maná, pero dice, en Egipto teníamos carne. Probablemente no, siendo como esclavos y viviendo maltratados durante tanto tiempo, es muy poco probable que hayan comido la carne, pero su corazón dice, en Egipto había carne, en Egipto estábamos bien. Entonces, cada vez que en nosotros, al igual que el pueblo de Israel, hay algún disgusto o alguna prueba, nosotros queremos volvernos. ¿Pero a dónde? Al mundo. El corazón está lleno de la costumbre del mundo, del gusto del mundo. Entonces, cuando hay alguna prueba, alguna dificultad, algún disgusto, alguna persona dice, me voy al mundo. Le es exhortado el mundo. Pasa una prueba, se vuelve al mundo. Entonces, muchas personas, al igual que Israel, en vez de volver a Egipto, más bien vuelven al mundo, porque ahí es donde está su corazón. Eso es lo que Dios deseaba, transformar al pueblo de Israel y de cierta manera a nosotros. Es el pueblo de Israel teniendo costumbre egipcia, teniendo gusto egipcio, corazón básicamente egipcio, no les puede meter en la tierra prometida. Entonces, de esa manera, como no puede meterles así, tiene que cambiar sus corazones. Entonces, Dios también quiere darnos muchas cosas que nos prometió, quiere cumplir, pero con el corazón que muchas veces tenemos, no puede. Entonces, Dios quería construir una nación que fuera básicamente el centro del mundo. Una nación que servía al Evangelio, una nación que predicaba el Evangelio y de ahí hacia todo el mundo compartir el Evangelio. Pero si vemos el libro de Números, capítulo 16. Números, capítulo 16, versículos 1 y 2. Dice así: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Entonces, para hacer el golpe de estado, que es lo que un poco antes estábamos mencionando, ese corazón no nace de la noche a la mañana, sino que ya había dejado crecer ese corazón, ese pensamiento. Entonces, para hacer ese golpe de estado, ellos tienen que cambiar los líderes que Dios puso. Entonces, Dios había puesto a Aarón y a Moisés, pero Coré y los seguidores de Coré querían cambiar esto. Querían poner otro líder. Entonces, ellos dejaron en su corazón crecer ese pensamiento y ese deseo, no cortándolo, no interviniéndolo, no contándolo tampoco. Entonces, muchas veces nosotros
confiamos en nosotros mismos, más que la iglesia, más que la palabra, más que los siervos, incluso más que Dios. Pues por el amor de Dios y por la paciencia de Dios, Dios no nos desecha inmediatamente, sino que Dios desea transformarnos, desea cambiarnos, que podamos ser personas que compartan el Evangelio, que anuncien el Evangelio y que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces el pueblo de Israel debía seguir a Dios no solo en apariencia, sino con el corazón. Entonces nosotros también, Dios desea que sigamos y sirvamos al Señor, pero no en apariencia, no por fuera, sino desde el corazón. Por eso Dios cambia nuestro corazón, nos entrena y nos dirige. Leyendo de los versículos 10 al 13, número 16, del 10 al 13, dice así: y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. Procuráis también el sacerdocio. Por tanto, tú y todo tu séquito, los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, que es para que contra él murmuréis. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab. Mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en este desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Entonces, Dios quería llevarles y meterles en la tierra donde fluye leche y miel, la tierra de Canaán, la tierra prometida. Pero para ellos, la tierra que fluía leche y miel era Egipto. Entonces, en Egipto ellos sufrían, eran esclavos. Pero según lo que ellos dicen, según lo que ellos cuentan, Moisés les sacó de la tierra que destila leche y miel. Es decir, para ellos Egipto era esa tierra. Entonces, están diciendo que Egipto era mejor que donde Dios quería llevarles, donde Dios quería meterles. Entonces, para muchos, las cosas del mundo o las cosas propias se vuelven mejor que las cosas de Dios. Entonces, muchas veces nosotros tomamos esta postura. Preferimos el mundo, preferimos donde estábamos antes, preferimos nuestra antigua vida, más que lo que el Señor nos puede dar. Preferimos más que la voluntad de Dios, más que la iglesia, más que la palabra. Muchas veces tomamos esta postura como la de la familia de Coré. Entonces simplemente ellos no querían reconocer la guía de Dios. Entonces Dios, por medio de Moisés, dirige al pueblo a quedarse en el desierto. Entonces no es Moisés, sino que es Dios. Pero ellos no querían reconocer, tampoco recibir la guía de Dios. Entonces así ellos alargan su tiempo en el desierto, cambiando el corazón, transformando, recibiendo la voluntad y el corazón de Dios. Pueden entrar rápido, pero no cambia su corazón, murmura, se queja, se pone en contra. Entonces Dios así no puede hacerles entrar a la tierra prometida y el tiempo se alarga. Entonces Dios deseaba sacarles rápido, renovando su cultura, renovando su corazón, renovando su fe como un pueblo elegido de Dios. Entonces Dios ha querido darnos las cosas muy rápidamente, darnos rápido, bendecirnos, cumplirnos, suplirnos, pero ¿por qué el tiempo de espera se alarga tanto? Por no reconocer la guía de Dios, por no entender tampoco el corazón y la guía de Dios, por no querer seguir su voluntad. Entonces Dios tiene una promesa para nosotros. Quiere llevarnos a la tierra prometida, pero Él quiere hacerlo rápido, sí. Pero nosotros que no queremos seguir la voluntad de Dios, por eso ese tiempo se alarga. Si nosotros rápidamente pudiéramos cambiar el corazón, reconocer la guía de Dios, reconocer los siervos que Dios puso, y recibiendo el corazón de Dios, fácilmente o más rápidamente podríamos entrar. Pero no haciendo esto, nuestro tiempo se alarga. Leyendo el versículo 14 al 22, dice así:
ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacarán los ojos de estos hombres, no subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Y tomad cada uno su incensario y poned inciensos en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también, y Aarón cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación, y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte con toda la congregación? Entonces, el que siempre pelea su razón, el que se cree más razonable, junto con su propia razón, esta persona perece. Esta persona muere con su razón. Que delante de Dios el hombre debe dejar su razón, pero el que se cree más razonable que los siervos de Dios y Dios mismo, esta persona muere con su razón. Entonces, si nosotros no oímos la palabra, a nuestra vida llega la aflicción, la maldición. Entonces, Dios desea bendecirnos, pero muchas veces nosotros tomamos la postura de no escuchar la palabra de Dios. Pasando al capítulo 17, versículos del 1 al 8, dice así: habló luego Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel, y toma de ellos una vara por cada casa de los padres. De todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara de Aarón que yo escoja, del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel y a todos los príncipes de ellos, y les dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas de delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces, el pueblo tenía incredulidad, queja, murmuración contra los líderes que Dios mismo había levantado. Sin embargo, Dios tuvo que mostrar esta señal debido a la incredulidad de Israel. Ellos no reconocían la autoridad de los líderes levantados por Dios. Entonces, por eso Dios tuvo que hacer esta señal. Entonces, la vara cortada, esta vara de almendra cortada, estaba seca, ya está cortada, está seca, está sin vida. Pero ahí esa vara reverdeció. Entonces, el pueblo quería cortar a Aarón, quitar a Moisés también. Entonces, ellos no quieren darle la vida, solo querían quitarlo. Entonces, nosotros cuando vemos la señal de Dios, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Por qué Dios permite esta señal para el pueblo de Israel? Entonces, esa señal, dice acá el versículo 5,
Y florecerá la vara de Aarón, del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel. Entonces, esta señal es para que la queja cese, para que la queja se termine. Yo escogí a tal persona, a tal varón yo levanté, entonces que la queja cese. Entonces, de esa vara que estaba muerta, estaba seca, pero esa vara que era de Aarón reverdeció. Entonces, ¿qué debe cesar? Nuestras quejas. Nuestro corazón de murmuración es lo que debe cesar delante de Dios contra la autoridad de los líderes levantados por Dios. Entonces, deberíamos reconocer más bien y recibir la guía que viene de Dios por medio de los líderes a quien Él levantó, siendo dirigidos y guiados por ellos. Entonces, Dios nos muestra que nosotros muchas veces hemos vivido siendo sacerdotes de nosotros mismos. Es decir, siendo nuestros propios consejeros nada más, siendo consejeros de nuestra propia vida, pero realmente nosotros no lo somos. Entonces, ¿cómo estábamos viviendo nosotros? Aconsejándonos a nosotros. Si nos gusta o no, si nos parece o no, si me agrada o no. Pero por eso no nos gustaba escuchar los líderes, su consejo, su exhortación. Porque según nosotros, nuestro propio consejo es mejor que el que tal líder o que el que tal persona pueda darme. Entonces, una persona, un líder me da un consejo y yo pienso, no, mi consejo es mejor. Entonces, voto el de él, tomo el mío. Este corazón es lo que Dios quiere cesar, es lo que Dios quiere quitar. Habían en total 12 varas por cada una las tribus de Israel. Entonces, de esas 11 varas que representan, probablemente hayan escogido buenas varas, algunas bonitas, probablemente. Sin embargo, de esas varas que ellos escogieron, no nace la vida, no sale nada, no salió nada. Entonces, aunque uno sea excelente, o aunque uno se considere excelente, finalmente la vara de Aarón fue la que reverdeció. Pues, aunque alguno pueda sentirse excelente o mejor que su líder, mejor que su pastor, mejor que su guía, pero de lo que nosotros consideramos bueno y excelente, no germina nada. Entonces, aquellos 11 varones pensaban que eran mejor que Moisés y Aarón, pero de ellos no germinó, no floreció ninguna cosa. Entonces, dentro de nuestro propio corazón, nuestro consejo se ve mucho mejor, más que lo que el siervo de Dios nos pueda recomendar. Eso es lo que nosotros pensamos. Entonces, si nosotros no comprendemos esto, si no nos queda bien claro, no podemos ser preparados para ser siervos de Dios, para ser instrumentos utilizados por Dios para llevar su evangelio, su voluntad. Y esta persona que no se da cuenta, no entiende, no se dirige por la voluntad de Dios, no es un instrumento de Dios, que hace con su tiempo y con su vida, anda sin rumbo, malgastando su tiempo y su vida. Entonces, por ejemplo, para preparar un futbolista de clase mundial, ¿qué se necesitaría? Entonces, primeramente, en muchos lugares o en la mayoría de lugares, un futbolista se prepara desde una edad muy temprana, siendo joven o siendo niño. Claro, también tiene que tener la habilidad, ¿no? Tiene que tener el don, pero también la mentalidad y sobre todas las cosas, el sueño, es decir, la meta. Entonces, aunque es niño y hay otros niños de su edad, tal persona, si quiere alcanzar su sueño, alcanzar su meta, tiene que abstenerse de los deseos que su carne pueda darle para poder llegar más cerca de cumplir su sueño. Entonces, durante muchos años desde niño se esfuerza. Mientras otros niños de la edad de él van a jugar, gastan su tiempo, comen lo que quieran, viven como quieran, hacen nada más lo que le gusta, pero este niño que tiene el sueño y la meta de ser un futbolista profesional, tiene un estilo de vida diferente, tiene un corazón, una mentalidad diferente al del resto de niños de su edad por el sueño que él tiene.
Entonces nosotros, ¿cómo estamos viviendo? ¿Con qué corazón nosotros recibimos el entrenamiento de Dios? O la guía o la palabra. Entonces, muchas veces nosotros no queremos recibir el entrenamiento. Queremos hacer nada más lo que nos gusta, sin querer recibir el entrenamiento, sin querer recibir la guía, sin querer recibir la palabra. Pero viviendo de esa manera, ¿estamos acercándonos más al sueño o no? Uno no se acerca más, sino que uno se aleja más de su sueño llevando ese estilo de vida. Entonces, Dios al pueblo de Israel tal vez pensó en prepararlos un tiempo corto, días o meses, y luego poder meterles en la tierra prometida. Pero aunque Dios quería formarles, Dios quería entrenarles, ellos no se entrenaban, no se recibían el corazón ni la guía de Dios. Entonces, más bien se hacían enemigos de Dios, entonces alargaba su tiempo. Entonces, un futbolista o una persona que se prepara para hacerlo, si no entrena adecuadamente, no come adecuadamente, el tiempo en que pueda formarse como un profesional de élite también se alarga. Por poner un ejemplo, el pueblo de Israel no se rendía delante de Dios, no reconocía su origen pecaminoso, su camino pecaminoso, su corazón malvado. Ellos no se querían rendir delante de la voluntad de Dios. Entonces ellos contradicen a Dios, contradicen los siervos de Dios, se rebelan contra Dios también. Entonces, con ese tipo de corazón, Dios, ¿cómo podría meterles a la tierra prometida? No puede. Es porque a veces Dios, aunque quiere, no nos ha podido todavía meter a la tierra prometida, porque andamos justamente con ese corazón como el pueblo de Israel. Entonces, a través de nuestra queja, a través de nuestra manifestación, de la manifestación de Dios, nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros no tenemos la razón delante de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es más que nuestra razón, más que nuestro querer. Entonces, no es que nosotros estemos ayudando a Dios, sino que Dios nos ayuda a nosotros. Dios nos sirve a nosotros. Es aprendiendo a caminar con la guía de Dios, con la guía de la iglesia, con la guía de los siervos de Dios, no importando la situación que nosotros tengamos, tampoco importando el bolsillo, podemos llevar una vida más feliz, más alegre. Muchos dependen de la situación que está a su alrededor o también dependen del bolsillo. Si tiene o no tiene. Si tiene, está feliz. Si no tiene, no. Si tiene, cree que sí puede hacerlo. Si no, no. Pero nosotros, siendo hijos de Dios, no dependemos de la situación, tampoco de nuestro bolsillo. Eso es algo que nosotros tenemos que tener bien entendido. Entonces, siguiendo la guía de Dios, aunque la situación o el bolsillo nuestro no esté bien, pero debemos hablar en la visión de Dios, hablando por la fe, lo que Dios quiere hacer, recibiendo la guía de Dios también. Entonces, Dios puede darnos mucho más cosas dentro de su propia voluntad. Él da. Entonces, alguno piensa, es que si yo hago la voluntad de Dios, me quedo sin lo mío. Pero no es así. Cualquier persona que viva haciendo la voluntad de Dios, Dios le da. Dios le apoya, Dios le suple lo que necesita. Entonces, esa persona que sueña con Dios, esa persona que confía en Dios, no dependiendo de la situación, no dependiendo de su bolsillo, puede desafiar, puede avanzar. Entonces, ahí no se apaga la esperanza en Dios. Algunos viendo su situación, viendo su economía, se apaga. Pero confiando en Dios, desafiando en el Señor, la esperanza y el cumplimiento del sueño no se apaga. Entonces, a nosotros nos gusta tener un buen resultado, que las cosas nos vayan bien, que todo resulte, que todo marche bien. Queremos estar donde fluye leche y miel en la vida de nosotros. Sin embargo, queremos tal resultado, pero no aprender el mundo de la fe. Pues nosotros viviendo de esa manera sería como vivir de una mentalidad reprobada. Eso es lo que a nosotros nos atrasa en la vida de fe. Si nosotros aprendiéramos, nosotros primeramente desde el corazón podríamos soñar.
tener la visión y poder tener una vida que viva más cerca de aquel sueño que Dios nos ha dado dentro de su voluntad. Entonces, esa esperanza, ese gozo que nosotros tenemos, nos guía y nos permite avanzar. No a estancarnos, no a retroceder, sino a marchar y a avanzar. Aunque nosotros no tengamos nada, pero teniendo ese corazón de Dios, esa visión de Dios, ese sueño en Dios, somos arrastrados o movidos por la voluntad de Dios. Los que no tienen el sueño, los que no tienen la meta, los que no tienen la voluntad de Dios, viven malgastando el tiempo. Viven malgastando su vida y su recurso. Entonces Dios quiere quitarnos ese malgasto de tiempo que nosotros tenemos. Las prédicas que nosotros escuchamos, el mensaje de Dios que nosotros escuchamos, es lo que nos permite ahorrar ese tiempo que nosotros estamos perdiendo. Pero nosotros muchas veces no valoramos la palabra de Dios, tampoco valoramos los siervos de Dios. Cuando no valoramos, ahí atrasamos, alargamos. Pero nosotros podemos acercarnos más rápido al sueño que Dios nos ha dado. Entonces, por eso algunas personas andan en otro mundo, andan gastando su tiempo, andan con otro enfoque fuera de la voluntad de Dios. El enfoque de la parte de Números 16 y 17 no es puramente no quejarse de los siervos de Dios. Ese no es el enfoque. Claro, es una parte de, pero no es el enfoque, no es el núcleo, sino que Dios quiere darnos un estilo de vida diferente, un tipo de vida distinto. Nosotros muchas veces tomamos el camino de Coré y su familia, pero Dios quiere dirigirnos por un estilo de vida diferente. ¿Qué clase de vida quiere darnos Dios? También, ¿qué clase de vida estamos llevando nosotros? Después de ver la señal de Dios. Si nosotros vemos la señal de Dios, pero no doblegamos nuestra razón sin seguir la voluntad de Dios, nosotros experimentamos, así como Coré y sus seguidores, la mortandad, la maldición, pero ellos mismos lo provocaron. Entonces, ¿qué estilo de vida nosotros llevamos? Antes, ¿cuál era nuestro enfoque? Nosotros, humanamente hablando, queríamos un estilo de vida sin sufrimiento, donde haya dinero, donde haya comodidad y mucha abundancia. Esa es la vida que nos lleva y nos deja en el desierto mucho tiempo. Pero andando con nuestro propio enfoque, con nuestra propia visión en nuestro propio mundo, así Dios no nos permite andar y nos manda la serpiente ardiente. Mediante esto que nos pasa, nosotros podemos aprender. Entonces, aunque se levanten ya las quejas, esas quejas ya no tienen la misma fuerza, ya no tienen el poder de arrastrarnos. Entonces, esa vara de Aarón que reverdeció, Dios la guardó en el arca del testimonio, para que se guarde para siempre, para que la queja cese para siempre. Dios quiere hacer cesar esta queja para que podamos tener un estilo de vida diferente, para que no vivamos conforme a las quejas, ni siendo arrastrados por ellas, sino que vivamos una vida con la visión y la voluntad de Dios. Entonces, así Dios no nos hará faltar ninguna cosa. Hay quienes piensan que viviendo o sirviendo a Dios van a llevar una vida de muchas carencias. Y en algunas partes Dios nos permite debilidad, carencia, flaqueza para manifestar su poder en nosotros. Pero cada uno que viva dentro de la voluntad de Dios y reciba el estilo de vida que Dios desea darle, esta persona vive más feliz, vive más fluido. Dios le permite su buena abundancia dentro de la voluntad de Dios para que pueda vivir con los siervos y con Dios también. Por eso, esa vara de Aarón reverdeció. Esa es la promesa del Señor. En nuestra vida nosotros tenemos la promesa que Dios nos ha dado. La almendra tiene el sentido espiritual de la promesa. Entonces, aunque no se ve, y aunque en esa vara no se ve la vida, se ve seca, se ve muerta, la vida es Jesucristo. En Jesucristo está la vida.
aunque se vea seco, aunque se vea muerto, pero ahí está la vida. Entonces, nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Nosotros tenemos la promesa de Dios y Jesús está con nosotros, aunque no se vea o precisamente no se sienta. Pero nosotros humanamente vemos la vara seca, la vara ya muerta. ¿Cómo que de ahí no va a florecer, no va a reverdecer, no va a salir ninguna cosa? Es decir, una promesa, un sueño que Dios nos dio, humanamente a veces se ve como seco, que de ahí no puede salir la vida, pero en Jesús está la vida y en Jesús también está la promesa. Entonces, esa promesa que el Señor nos ha dado conforme a su palabra y conforme a su voluntad, reverdece. Se ve muerta, se ve seca, pero esa promesa que Dios nos dio, reverdece. En Pedro dice, no tarda en cumplirse. Aquí dice que esa promesa reverdece. No se queda muerta, sino que tiene la vida, porque en Cristo está la vida. Entonces, estas cosas están escondidas con Cristo en Dios. Mientras nosotros escuchamos los servicios dominicales, los servicios de oración, leemos la palabra, tenemos la comunión, nos unimos con la voluntad de Dios, esa promesa que Dios nos dio, aunque pueda verse seca o pueda verse muerta, pero esa promesa que Dios nos dio se cumple. Esa promesa reverdece, da su fruto, echa las flores, tiene el renuevo. Entonces nosotros no viviendo según lo que se ve, sino sabiendo que la promesa y en esa vara seca, en Cristo está la vida. Entonces, aunque uno pueda considerar que tal promesa se tarda, pero reverdece. Dios quiere darnos un estilo de vida que no solo viva quejándose, sino un estilo de vida donde podamos vivir más cerca del sueño, la voluntad y la visión que Él nos ha dado, y que podamos ver esa vara seca reverdecer. Entonces Dios desea botar nuestra razón, renovar nuestra vida, transformar nuestra vida, vivir más cerca de aquel sueño y promesa que Dios nos dio, viviendo cerca de la guía de Dios, de la palabra de Dios, de los siervos de Dios y de la promesa del Señor. Eso que se ve seco y muerto, reverdecerá. Vamos a llegar hasta acá en esta noche. Voy a hacer una oración para finalizar. Oremos. Dios Padre Celestial, le damos muchas gracias. En nuestra vida hay cientos de situaciones. Muchas veces tomamos la postura de Coré y su familia. Solo sale la queja, la murmuración, se ven los defectos. Pero Dios muestra su señal para que esa queja cese, para que esa queja se termine. No para que simplemente no nos quejemos más, sino para que en nuestra vida pueda haber un estilo de vida diferente, más alineado con la voluntad y el corazón del Señor, para que podamos vivir cerca de ese sueño, de esa meta también, y que podamos ver, aunque aquella vara está seca, se ve como muerta, viendo por la promesa, por la palabra, esa vara reverdece y se cumple, porque en nuestro Señor Jesucristo y en las promesas que Él nos dio hasta la vida. Le agradecemos por lo que usted nos ha permitido. Permítanos llevar una vida dentro de su voluntad y dentro de su corazón, y poder recibir de Dios la contestación de todas las promesas que usted nos ha dado. Y usted desea cambiar nuestro corazón para poder hacernos entrar en la tierra prometida. No solo nos deja ahí nomás, sino que desea formarnos y prepararnos para poder darnos todo lo que usted nos ha prometido. Estamos muy agradecidos con todo lo que usted nos ha dado y nos permite, y queremos encomendarle todas las manos suyas, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.